Bueno, mis hermanos, una vez más, la honra y la gloria sea para nuestro Dios. La honra y la gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por su gran misericordia nos tiene acá reunidos. Esperamos agradarle y esperamos que Él nos hable con su palabra. ¿Y cuál texto les di? Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1, de 6 al 11. Dice la palabra del Señor, y me seréis testigos, y me seréis testigos, testigos del Señor Jesucristo. Amén. Padre Celestial, te invocamos para darte honra y gloria, para darte gracias, para bendecir por tu gran amor, por tu gran misericordia. Estamos aquí presentes con el deseo de honrarte, de glorificarte, con el deseo de meditar en tu palabra y de creer en ella, mi Dios, con la necesidad, mi Dios, de que tú nos fortalezcas con tu palabra, para que de veras podamos ser testigos de tu Hijo Jesús. Bendice a mis hermanos, bendice a nuestras familias, protege a los que no pudieron venir, misericordia para este pueblo, tu bendición y sabiduría para toda tu iglesia y tus siervos que se reúnen a esta hora. Gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Sí, la palabra del Señor que bueno, ya el Señor Jesucristo se iba para el cielo y los apóstoles estaban todos preocupados. Y les dice, mire, así como se ha ido, vuelve. ¿Cuándo? No les toca a ustedes saber cuándo. Amén. Vamos a hablar de ser testigos de Cristo o recibiendo el poder para testificar. Hoy día está muy de moda, muy fácil, ¿verdad? Por lo menos aquí en Costa Rica, testificar de qué. Los testigos de la liga y Saprissa abundan por todos lados. Dice, hasta que yo me muera. Está muy de moda en las redes sociales los testigos de nuestro presidente. Pero un montón, de verdad. Algunos se enojarán, pero nada que ver, nada comparado con ser testigos del Señor. En ese país que están matando tantos cristianos, es que no tiene sentido, no tiene sentido. Ya si persiguieran, mataran gente que hacen daño, que no es voluntad del Señor. Perseguir y matar a los cristianos, y el cristiano, pues a nadie le hace daño. Pero así es la vida, así es el mundo. En esta mañana, pues, al meditar en este pasaje, pues queremos motivar a la iglesia. El Señor quiere motivarnos a ser testigos del Señor.
¿Qué hay que hacer para ser testigo del Señor Jesucristo? Sí, hermanos. Tenemos que recibir el poder. Tenemos que recibir el poder. ¿Cuándo se recibe ese poder? Le dijo el Señor Jesucristo a sus apóstoles, dice la palabra del Señor, y me seréis testigos. Pero vamos a leer el pasaje porque ya se me... Ah, bueno, me estaba yendo a otro lado, está extraído. Porque dice el versículo 8, pero recibiréis poder, ¿cuándo? ¿Por qué dijo el Señor Jesucristo a los apóstoles, a los primeros cristianos, y recibiréis poder? Usando la lógica, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no tenían el poder. Tenían conocimiento. Habían sido testigos, habían andado con el Señor por 3 años, pero no tenían el poder. Se enseña que no basta el conocimiento. Es importante, es lo primero, pero y me seréis testigos cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo. Así que, hermanos, lo que es indispensable para ser testigos del Señor Jesucristo es haber recibido al Espíritu Santo. Y eso se recibe cuando de veras de corazón hemos creído. ¿A dónde? En la iglesia, en una campaña, o a solas en su cama, cuando uno de veras toma la decisión porque ha creído y le pide al Señor que lo perdone, que lo limpie con su sangre, que le haga nueva criatura. Allí se recibe el Espíritu Santo. Pero recibiréis poder cuando que haya recibido el Espíritu Santo. Eso creo que es totalmente indispensable. Y me seréis testigos. ¿A dónde? Solo en mi casa, hermanos, y me seréis testigos. En mi casa, podrían decir ellos, sí, en Jerusalén. Y me seréis testigos, dijo el Señor Jesucristo. En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hasta lo último. Lógicamente ellos no pudieron ir hasta lo último. Como es un mandamiento para la iglesia. La iglesia sí ha podido ir por todo. Vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor en 1 Corintios 2, 4 y 5. 1 Corintios 2, 4 y 5, donde dice la palabra del Señor. 1 Corintios 2, 4. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuadidas de humana sabiduría, sino con demostración de qué? Demostración del Espíritu Santo y de poder, para que sea vuestro, vuestra fe, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿Sí?
Nuestra sabiduría es fundada en el poder cuando haya recibido el Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor aquí mismo en Hechos 1, el versículo 8. Hechos 1, a ver, estoy un poco distraído hoy. Hechos 1, 8, que dice, sí, disculpen hermanos, que estoy distraído. Hechos 1, 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Si recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Poder para testificar del Señor Jesucristo. De decir lo que habían oído. Ellos sí lo habían oído. Dice el Señor, dichosos los que creen sin haber visto. Ellos vieron al Señor Jesucristo. Pero dichosos los que creen sin haber visto, sino por oír la palabra del Señor. Pero hermanos, algo muy importante, muy indispensable. Uno puede ser testigo de lo que dice la palabra del Señor. Muy bueno. Pero lo más importante es dar testimonio, ser testigos de lo que el Señor Jesucristo ha hecho en nuestras vidas. Eso, eso no es tan fácil. Es una realidad. Cuando el Espíritu Santo se manifiesta en la persona, es una realidad. Esas personas que están matando en ese país, ¿cuál país? Dijo, Nigeria. Nigeria. No es como aquel hombre que se fue del pueblo, un hermano, supuestamente un hermano, se fue del pueblo para otro pueblo lejos. Fue, trabajó unos años allá, al tiempo volvió. Y todo contento y dice, estuve tanto tiempo allá y nadie se da cuenta que yo era cristiano. No tuve problemas, no tuve problemas. No puede decir que es cristiano y no tiene problemas. Pero si da testimonio al Señor Jesucristo, allí sí se come. Esta gente que están muriendo allá en ese país, dije, ¿por qué? Porque son cristianos calladitos, calladitos más bonitos. Porque son cristianos que dan testimonio. Sí, queridos. Eso es lo más difícil. Por lo menos todavía lo más difícil para uno en la casa. Para aquellas personas que lo ven todo el día, que lo oyen todo el día. Claro que el Señor les pide que sea testigo en toda parte. Y ustedes tenían que decir lo que habían oído, lo que habían visto del Señor Jesucristo, lo que Él les había mandado. Tenemos un ejemplo muy claro, bueno, aparte de esas personas de Nigeria, el primer mártir de la iglesia, aquel joven Esteban. ¿Por qué lo mataron a pedradas? Porque él daba testimonio del Señor. La historia está en Hechos 4, versos 54 al 60. Por testificar del Señor Jesús.
Cristo. ¿Por qué metieron en la cárcel, en lo profundo de la cárcel, a Pablo y Silas? Por testificar del Señor Jesús. Vamos a ver un texto que se encuentra en Romanos 10, 14, 15. Romanos 10, 14, 15. Romanos 10, 14 dice: ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel que no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? Hermanos, esto nos encierra, nos estrecha a nosotros de la iglesia. Tenemos conocimiento, la sabiduría y el poder para testificar del Señor. ¿Cómo van a oír si no hay quien les predique? Ya esa parte muy dura ese. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Dios mío, si no predico a los vecinos, a los de la calle, ¿será que no soy enviado? Más grave todavía, ¿será que no soy cristiano? Sí, es muy duro lo que dice aquí la palabra. Y como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz y de los que anuncian las buenas nuevas, o sea, ¿será por eso yo tengo los pies tan feos? Es que hermosos son los pies para Dios, ¿verdad? Cuán hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio, de los que dan o damos testimonio del Señor Jesucristo. Si por lo menos diéramos testimonio en nuestra casa, para salir a dar testimonio a los de fuera, ¿verdad? Sí. En toda la iglesia, en todo el mundo. La iglesia está establecida con un propósito. Y si la iglesia no lo hace, no va a venir un ángel a predicar. No va a venir el Señor Jesucristo a hablarle al oído de las personas. Qué duro, hermano. Es un privilegio, es una tarea, es un mandamiento, es algo que Dios le encargó solo a la iglesia. Sí, si queremos que en este pueblo haya muchos salvos, tenemos que hablarles, predicarles, que darles testimonio. Como dice un canto por ahí, bueno, si no crees a mis palabras, crean entonces a lo que el Señor ha hecho en mi vida. Es que los que nos conocen, es que usted era esto, usted era correcto. Eso era yo. Pero cuando creí en mi Señor Jesucristo, Él me cambió. ¿Sabe lo que es? Que pudiéramos decir, oiga, amigo, bueno, aquí no queda mucho, pero por lo menos crea y viva como yo vivo. Porque cuando el Señor hace algo en nuestras vidas, eso es visible. La iglesia fue establecida con el propósito de testificar del Señor. Dios nos ha dado todo lo que necesitamos. Nos ha dado el Espíritu Santo, el poder y su palabra para testificar. La pregunta es, hermanos, la que nos encierra, que nos pone, nos debe poner preocupados y nos debe poner ocupados también, ¿verdad?
El Señor Jesucristo le dijo a su iglesia, y me seréis testigos en toda parte donde esté. La pregunta es, ¿estoy yo siendo testigo del Señor? ¿Estoy yo mostrando lo que el Señor Jesucristo hizo en mi vida? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, y las cosas bien. No hablo solo por ustedes, hermanos, o solo por los que vayan a oír este mensaje, por mí mismo. Porque como humanos, lastimosamente, pues fallamos, ¿verdad? Estamos buscando la llanura del Espíritu Santo, estamos buscando hacer ese mandamiento que el Señor le dio a su iglesia, nos dio a nosotros, y me seréis testigos. Que nosotros sí podemos decir, bueno, si lo respaldamos, ¿verdad? Somos testigos del Señor Jesucristo, porque así nos pidió Él. Amén. Padre Celestial, te invocamos para darte honra y gloria, darte gracias por tu gran amor, por tu gran misericordia. Gracias, Padre, porque esta mañana nos permitiste estar acá, alabando, glorificando tu nombre, meditando en tu palabra, con la gran oportunidad de creerla y ponerla en práctica. Dios. Necesitamos tu dirección, tu fortaleza para poder obedecerte. Podamos ser testigos de tu Hijo, donde quiera que esté. Gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.